Bueno, veamos entonces hoy el trabajo eléctrico. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era el campo eléctrico y demás, ¿verdad? Estuvimos hablando del campo eléctrico, la carga uniforme, ¿verdad? El campo eléctrico como un vector. Y la semana pasada estuvimos hablando de la fuerza eléctrica. Hoy continuamos la clase de electrostática con el trabajo de la fuerza eléctrica. Y de hecho que nosotros sabemos, por dinámica, sabemos que el trabajo, que nosotros normalmente simbolizamos como W o como T, en algunos libros se pone como T, otros como W, como la fuerza por el desplazamiento dado, ¿verdad? Fuerza por desplazamiento por el coseno, ¿verdad?, de un ángulo dado. Siempre, si es con respecto al eje X, el ángulo iba a valer 0, ¿verdad? Y si era con respecto al eje Y, el ángulo iba a ser de 90. Bueno, entonces dice, considerando la existencia de un campo eléctrico creado por una carga fija Q, si en un punto cualquiera de ese campo se abandona una carga de prueba Q, sobre ella actuará una fuerza de naturaleza eléctrica F. Eso nosotros ya sabemos. Habíamos hablado la semana pasada en la parte del campo eléctrico que cuando está una carga creadora Q grande o Q mayúscula, esa carga creadora tiene un campo, ¿verdad? Tiene un cierto campo que en presencia de una carga exploradora Q chica, ¿qué va a generar una fuerza, y dependiendo del signo que tenga esa carga creadora y del signo que tenga la carga exploradora, va a ser una fuerza ya sea de atracción o de repulsión, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos, ¿verdad?, eso, vamos a tener una fuerza eléctrica F que tiende a desplazarla, dice, espontáneamente en su dirección y sentido, claro, ya dependiendo de la carga o del signo que tenga, ¿verdad? Ok, sabemos nosotros que una carga exploradora genera un campo eléctrico, y si ese campo, si esa carga es positiva, el campo eléctrico va a ser saliente, ¿verdad? Pero ahora mismo nos olvidamos de lo que es campo eléctrico. Vamos más que nada a centrarnos en lo que es la fuerza eléctrica, ya que nosotros sabemos que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento dado. Dice, la fuerza eléctrica F, al desplazar la carga Q chica, la carga exploradora, en el sentido de esa fuerza, realiza un trabajo motor. Ojo, que si el sentido de la carga creadora, ¿sí?, y el sentido de la carga exploradora, la carga Q chica, se están yendo en el mismo lado, por decirlo de una manera, el trabajo va a ser motor, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en trabajo de dinámica, si el desplazamiento y la fuerza tenían el mismo sentido, el trabajo era motor, ¿verdad? Pero si tenía sentido contrario, por ejemplo, la fuerza de rozamiento junto con lo que es el desplazamiento, ahí ambos iban a tener sentidos contrarios y la fuerza el trabajo iba a ser resistente, ¿verdad? En este caso, nosotros no vamos a considerar como tal el desplazamiento, sino que vamos a definir o vamos a depender de quién, de la carga exploradora. Si la carga exploradora se iba hacia acá, si su sentido se iba hacia ahí, y justamente esa carga exploradora, esa carga Q mayúscula, genera sobre él una fuerza, que en este caso es una fuerza saliente, ¿verdad?, ya que es, una fuerza repulsiva en este caso. La fuerza
y el sentido de la carga van a ser iguales. O sea, van a apuntar hacia el mismo lado, por decirlo de alguna manera. Entonces, el trabajo ahí va a ser positivo, va a ser trabajo motor. Si se quiere aproximar, dice, a la carga fija Q, una carga de prueba Q del mismo signo, o alejar una del signo contrario, se debe realizar un trabajo contra las fuerzas de campo para colocar la carga de prueba Q en una posición no natural. Fíjate acá, el sentido de desplazamiento forzado. O sea, por ejemplo, tengo una carga Q chica exploradora, yo mismo lo pongo, induzco a que se vaya hacia el campo eléctrico, ¿verdad? De esa carga creadora Q grande. Entonces ahí yo estoy induciendo el sentido de mi carga Q chica va a ser hacia Q grande, ¿verdad? Sin embargo, como ambas cargas tienen el mismo signo, la fuerza va a ser una fuerza de repulsión. Y acá la fuerza y el sentido van a ser contrarios, ¿verdad? El sentido del movimiento. Se dice entonces que la fuerza eléctrica realiza un trabajo resistente, un trabajo negativo, pues ella es contraria al sentido del desplazamiento. ¿Está? En estas condiciones, la carga Q chica almacena el trabajo en forma de energía potencial, que después vamos a ver bien la parte de energía, ¿verdad? Pudiendo restituirlo en el desplazamiento inverso espontáneamente. Esa es una característica de los campos conservativos. Fíjate, ¿por qué genera una energía potencial? ¿Por qué es que el trabajo genera una energía potencial? A ver, y eso ya va a ir para ella, gente, ya va a estar escuchando y enseguida va a dar ella lo que es energía. ¿Por qué es que el trabajo en este caso es igual a la energía potencial? ¿De qué dependía la energía potencial? Sí, la álgebra, pero bueno, o sea, era cuando los movimientos eran verticales. Pero ¿de qué depende? ¿Por qué es que es energía potencial? Dependía de la posición, o sea, del desplazamiento, ¿verdad? Del desplazamiento, de tu delta H o tu delta S, ¿verdad? Depende del desplazamiento, entonces por eso que genera o almacena en este caso energía potencial, ¿verdad? Y claro, la energía cinética es una energía que genera los movimientos, o sea, tiene velocidad, ¿verdad? Entonces, por eso es la diferencia, ¿verdad? Entre ellos. La fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, dice. Pues todo trabajo ejecutado para vencerla no se pierde, dice. Queda almacenado bajo la forma de energías. Entonces, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Eso, parte teórica, notar eso, ¿verdad? Expresión del trabajo de la fuerza eléctrica. Considerando un campo eléctrico creado por una carga fija Q grande y una carga de prueba Q chica que se desplaza de un punto A a un punto B. O sea, acá está la carga chiquitita que se está moviendo desde A hasta B debido a la acción de la fuerza eléctrica. ¿Ok? Si la fuerza F que actúa en la carga de prueba Q es constante, el trabajo realizado estaría dado por la expresión general, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Pero, siendo la fuerza eléctrica variable con la distancia, el trabajo realizado en el desplazamiento de AB está dado por la expresión, trabajo de AB, Q chica por la constante, K, por la carga creadora, por 1 sobre la distancia de A menos 1 sobre la distancia de B. Bueno, ¿por qué esto es? ¿Por qué es así? Esa es la pregunta. Tenemos acá la carga creadora y la carga exploradora. La carga exploradora, suponiendo que ambos tienen signos diferentes, o sea, signos iguales, ¿verdad? Por eso es que la fuerza es una fuerza repulsiva, ¿verdad? El sentido que está teniendo es de este lado y la fuerza también se está yendo hacia ese lado.
Fíjate que desde este punto a la carga creadora hay una distancia A, ¿verdad? Y desde la carga hasta el punto B hay una distancia B, ¿verdad? Siendo esto la distancia de A a B, esto que está de acá a acá. Entonces, ¿por qué? Vamos a decirlo de algún modo, la fuerza no es constante en cierto modo. ¿Por qué es que varía? Por la distancia, o sea, en realidad la fuerza va a variar. Imagínate, algo que está acá ya sea si va a ser de atracción o de repulsión, va a estar más cerca de la carga creadora, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar mucha mayor fuerza, ya sea, como te dije, de atracción o de repulsión, ¿verdad? Sin embargo, mientras más alejado está de la carga, no hay tanta fuerza suficiente por justamente la distancia que hay entre ellos. O sea, a medida que se está alejando la carga exploradora de la carga creadora, la fuerza va a ser menor, ¿verdad? ¿Está? Entonces, por eso es que la fuerza eléctrica varía con la distancia. ¿Sí? Entonces, yo tengo que el trabajo es igual a la fuerza. La fuerza es K por Q sobre la distancia al cuadrado, ¿verdad? Y fíjate que acá esto es por el desplazamiento. ¿Sí? Y el desplazamiento sabemos que es, bueno, distancia final menos distancia inicial, ¿verdad? Así nosotros tenemos, llamémosle esto distancia B menos distancia A, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Si nosotros distribuimos, ¿cómo quedaría? Quedaría que el trabajo es K por Q por distancia de B menos K por Q por distancia de A. Todo esto sobre la distancia, ¿verdad? ¿Esta distancia de cuál va a ser? ¿Segura? Bueno, porque fíjate que esta fuerza, ¿quién es la que está generando? Es la de la carga creadora a la carga exploradora, ¿verdad? Entonces, llamémosle distancia de A, ¿verdad? Sí. Distancia de A al cuadrado. En realidad, vamos a ver que va a ser una variación como otra vez. O sea, esta distancia tendría que ser distancia B menos distancia A nomás al final, otra vez. Lo mismo acá. Bueno, se van las distancias, ¿verdad? Te quedaría así. Igual. Trabajo va a ser igual acá por Q por la distancia de B sobre la distancia de A al cuadrado menos K por Q sobre la distancia de A. ¿Verdad? Bueno. Se debe observar que el trabajo de la fuerza eléctrica no depende de la trayectoria, sino solo de los puntos inicial A y final B. Esa es una característica de las fuerzas conservativas. Bueno. Creo que esto tiene que ser esa distancia de A al cuadrado. Y esto es distancia AB al cuadrado. Y la distancia AB sería distancia B menos distancia A, no también por la vez, ¿verdad? Distancia de B menos distancia A. Y acá lo mismo. Distancia de B menos distancia A al cuadrado. Entonces no se simplifica. Si es así, al final lo que se tendría que ir es justamente el cuadrado nomás con este, ¿verdad? O sea que hice el pedo de este que está acá, ¿verdad? Tendría que ir este con este nomás, ¿verdad? ¿Sí? Entonces
Entonces ahí el trabajo quedaría K por Q sobre distancia de B menos distancia de A. Esto es lo mismo que tener K por Q por 1 sobre distancia de B menos 1 sobre distancia de A. Así de esa manera. Ahora, la cuestión es por qué está al revés acá, por qué es distancia de A y por qué es distancia de B, por qué es distancia de A primero, por qué es distancia de B. Y es una buena pregunta. Es una buena pregunta. A ver, ¿dónde dice? Siendo la fuerza eléctrica variable con la distancia, el trabajo realizado en el desplazamiento de A a B está dado por la expresión, esto que está acá. 1 sobre distancia A menos 1 sobre distancia B por las cargas y por la constante K. Se debe observar que el trabajo de la fuerza no depende de la trayectoria, sino solo de los puntos iniciales A y finales. Esa es una característica de la fuerza conservativa. Ya, acá te decía. Ya entiendo. El trabajo de la fuerza eléctrica no depende de la trayectoria. No depende de los puntos. O sea, lo único que vas a tener es que va a ser directamente va a ser desde este punto de prueba hasta este punto de prueba. Distancia A y distancia B. Por eso es que está de acuerdo a ese orden. No es que vas a tener un desplazamiento. Recuerda que el desplazamiento era igual a la trayectoria en movimientos rectilíneos. En cinemática eso habíamos hablado. Cuando el movimiento es rectilíneo, la trayectoria es igual al desplazamiento. Si era un movimiento circular, ahí sí va a variar, no iba a ser lo mismo. ¿Sí? El primer día de cinemática que íbamos a dar era eso. Ahora, como que te dice que la fuerza eléctrica no depende de la trayectoria, entonces acá nosotros no podemos considerar distancia de B menos distancia A, sino directamente distancia de A con la distancia, la resta de esos dos. ¿Verdad? ¿Por qué eso es? Bueno, porque dijimos recién que cuando más cerca esté la carga de prueba, la carga exploradora, de la carga creadora, mayor va a ser la fuerza que va a generar. ¿Verdad? O sea, sí, a eso. ¿Verdad? Por eso es que tenemos distancia de A menos la distancia de B. Para que tengas en cuenta. Y ahí queda de acuerdo a la fórmula de trabajo. Y al final, si te das cuenta, es casi lo mismo. O sea, es aplicar directamente esta fórmula, pero para electricidad. ¿Por qué? Porque la fuerza, en este caso, va a ser la fuerza eléctrica la que va a estar actuando, ¿verdad? ¿Verdad? Y el desplazamiento, que no consideramos como desplazamiento, sino que como un punto de prueba desde A hasta B. Problema de aplicación, tenemos como ejemplo, ¿verdad? Dice, considerando un campo eléctrico creado por la carga puntiforme Q grande, que es 2 microcoulomb, que se halla en el vacío. Tenemos entonces esta carga creadora, 2 microcoulomb, es positivo, entonces normalmente es saliente. Determine el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para desplazar una carga Q chica de 10 por 10 a la 8 microcoulomb. También es una carga de prueba positiva, entonces va a ser saliente la fuerza eléctrica, ¿verdad? Entonces tenemos acá la distancia. Dice que desde A hasta B son 15 centímetros. Y que de acá hasta acá son 5 centímetros, ¿verdad? En total, desde Q hasta B son 20, ¿verdad? 20 centímetros. Entonces ya